La lluvia golpeaba mi piel mientras me encontraba frente a la casa que había compartido con Marcus durante 8 años. Mi maleta se hacía más pesada con cada segundo. Detrás de mí, enmarcada en nuestra puerta, la silueta de mi esposo permanecía inmóvil, sus palabras aún resonando en mis oídos. «Eres defectuosa, Olivia. ¿Qué utilidad tiene una esposa que no puede darme hijos?» No podía procesar cómo el renombrado especialista en fertilidad, que había prometido ayudar a innumerables mujeres a concebir, había desechado a su propia esposa como si fuera un residuo médico. Lo que no sabía entonces era que mi supuesta infertilidad era la primera de muchas mentiras, que desvelarían una verdad mucho más monstruosa de lo que podría imaginar. Antes de empezar, tengo curiosidad. ¿Desde dónde nos estás viendo y qué hora es allí ahora mismo? Deja tu respuesta en los comentarios abajo. Haz clic en suscribirte para unirte a nuestro viaje de narración. Una vez creí que pasaría toda mi vida con Marcus Hayes. Todos decían que éramos perfectos juntos. La enfermera dedicada que se había casado con el brillante especialista en fertilidad. Nuestras fotos de boda mostraban a una pareja radiante, yo con encaje vintage y él con su traje a medida, ambos irradiando esperanza por nuestro futuro. Nos habíamos mudado a una hermosa casa colonial en el barrio más prestigioso de Boston, con sus escaleras de caoba y candelabros de cristal, que capturaban la luz justo en el momento adecuado durante nuestra cena. Durante los primeros 3 años, éramos felices. O eso creía yo. Dejé la enfermería para apoyar la próspera práctica de Marcus, gestionando nuestro hogar y calendario social, mientras él construía su reputación como un milagro para parejas desesperadas. Lo veía en galas médicas, copa de champán en mano, absorbiendo la admiración mientras describía sus innovadores tratamientos de fertilidad. Mi pecho se llenaría de orgullo. Ese es mi esposo, pensaría. El hombre que crea familia. La ironía fue profunda cuando no pudimos formar nuestra propia familia. Mes tras mes, mi periodo llegaba con cruel puntualidad. Al principio, Marcus fue comprensivo, abrazándome durante las noches de lágrimas. «Tenemos opciones», susurraba, besando mi frente, «y quién mejor para navegar por ellos que nosotros». Comenzamos los tratamientos en su clínica. Me convertí en esposa y paciente, una extraña dualidad que transformó nuestra relación de maneras sutiles. El cálido doctor que confortaba a otras mujeres se volvió clínico conmigo, revisando mis niveles hormonales con una precisión desapasionada. Cada ciclo fallido desgastaba algo entre nosotros. Sus ojos se volvieron más fríos, nuestro hogar más silencioso. Empecé a notar cosas, como su asistente de investigación Rebecca le tocaba el brazo durante las reuniones del personal, cómo trabajaba cada vez más tarde. Como Elena, su técnica de laboratorio, me miraba con esos ojos tristes y comprensivos durante mis citas. Una tarde, mientras Marcus estaba en una conferencia, estaba organizando su oficina en casa y derribé una pila de archivos. Mientras lo recogía, un informe médico llamó mi atención, mi nombre en pruebas que nunca había visto. Confundido, leí más a fondo, mis manos temblando a medida que la terminología médica se hacía clara. Según estos resultados de hace 6 meses, no había nada mal en mi sistema reproductivo. Nada en absoluto. Me senté en el suelo rodeada de papeles. Una sensación fría se extendía por mi pecho. Si yo no era el problema, entonces ¿por qué estaban fallando nuestros intentos de FIV? ¿Por qué me decía Marcus que mis niveles hormonales eran anormales? Las preguntas se multiplicaron a medida que descubría más discrepancias, cada una contradiciendo lo que mi esposo me había dicho sobre mi propio cuerpo. Nunca llegué a confrontarlo con mi descubrimiento. Esa misma noche, mi vida implosionó. La lluvia comenzó justo cuando la llave de Marcus giró en la puerta principal. Había pasado horas ensayando preguntas sobre los informes médicos, con el estómago en un nudo de miedo y confusión. Pero una mirada a su rostro me paralizó. Algo estaba mal. Ni siquiera se quitó el abrigo. «Necesitamos hablar», dijo, su voz plana de una manera que nunca había oído antes. Me llevó a la cocina, no a nuestra sala de estar donde normalmente teníamos conversaciones importantes. Esto se sintió deliberado, como si necesitara las superficies duras y los bordes afilados a nuestro alrededor. «Ya no voy a intentarlo más», anunció, dejando su maletín sobre nuestra encimera de mármol con un clic decisivo. 8 años son suficientes. 3 ciclos de FIV son suficientes. El cambio repentino me desorientó.
Ayer mismo había discutido nuestra próxima opción de tratamiento. ¿Qué estás diciendo?, pregunté, con la voz pequeña. Estoy diciendo que eres defectuosa, Olivia. El término clínico me atravesó. Te he dado todas las oportunidades para concebir. Mis colegas están empezando a cuestionar mis habilidades porque ni siquiera puedo embarazar a mi propia esposa. Pero los informes, empecé, pensando en lo que había encontrado. ¿Qué informes? Sus ojos se entrecerraron peligrosamente. El miedo detuvo mi confesión. Algo en su expresión me dijo que revelar lo que sabía empeoraría las cosas. Nada, susurré. Necesito una esposa que pueda darme hijos. Continúa mi legado. Abrió su maletín y sacó unos papeles. He presentado la demanda de divorcio. Encontrarás los términos generosos y no impugnas nada. La luz de la cocina de repente parecía demasiado brillante, lastimando mis ojos. Esto no está pasando, murmuré. Pero Marcus continuó como si no hubiera hablado. Deberías empacar esta noche. He organizado que cambien las cerraduras mañana. ¿Cambiadas? Esta es mi casa también. El pánico subió por mi garganta. En realidad, no lo es. Revisa nuestro prenup. Su sonrisa nunca llegó a sus ojos. No obtienes nada si no puedes darme hijos. Esa era la cláusula 12. Recordé haber firmado papeles antes de nuestra boda, confiando completamente en él. Nunca imaginé que esos documentos contenían mi eventual exilio. Arriba, moviéndome mecánicamente, empaqué una maleta con lo esencial. Fotos familiares, libros favoritos, reliquias de mi madre, todo tenía que quedarse. A través de la ventana del dormitorio, vi cómo se acumulaban las nubes de tormenta, reflejando mi oscuridad interna. Cuando regresé abajo, Marcus sostenía la puerta principal abierta. ¿A dónde se supone que debo ir? Eso ya no es mi problema. Miró su reloj. Tengo una cirugía temprano mañana. Como si despidiera a un paciente problemático, prácticamente me empujó hacia nuestro porche. Las primeras gotas gruesas de lluvia golpearon mi cara mientras la puerta se cerraba tras de mí. Me quedé paralizado, maleta en mano, mientras la lluvia se intensificaba. A través de la ventana vi a Marcus recoger su teléfono, sonriendo mientras hablaba con alguien. Mis piernas finalmente me llevaron por el camino de entrada mientras el cielo se despejaba por completo. Para cuando llegué a la carretera principal, estaba empapado. Había dejado mi teléfono cargando en la cocina. Otra parte de mí quedó atrás. Sin tener a dónde ir, caminé 3 millas bajo la lluvia hasta el apartamento de Daniel, una colega de enfermería con la que había mantenido la amistad después de dejar el trabajo. Su sorpresa al encontrarme empapada en su puerta rápidamente se convirtió en indignación mientras le explicaba entre sollozos. Ese bastardo, seguía diciendo, envolviéndome en toallas. Ese completo bastardo. A la mañana siguiente, mi tarjeta de cajero fue rechazada. Nuestras cuentas conjuntas habían sido vaciadas. Mi cuenta individual, que apenas había usado desde el matrimonio, contenía 8 años de matrimonio, y no tenía nada que mostrar por ello excepto una maleta de ropa mojada y $200. En la televisión de Daniel, un programa matutino presentaba a los héroes médicos de Boston. Ahí estaba Marcus, aceptando un premio por sus revolucionarios tratamientos de fertilidad, con su brazo alrededor de su asistente de investigación, Rebecca. La cámara se detuvo en su rostro, capturando una sonrisa que reconocí demasiado bien, la sonrisa de una mujer enamorada. Felicidades al Dr. Hayes, dijo el locutor alegremente, quien compartió que está emocionado por formar una familia pronto. Miré la pantalla, mi mundo se tambaleaba. Él no solo me había reemplazado, ya lo había planeado. 3 meses después de que Marcus me echara, apenas sobrevivía. Daniel me había dejado quedarme en su sofá hasta que encontré un pequeño estudio en un edificio en ruinas lejos de nuestro antiguo vecindario. Había vuelto a la enfermería, tomando el turno de noche en una clínica con escaso personal, porque ningún hospital me contrataría. De alguna manera, las referencias en las que contaba habían desaparecido misteriosamente. La influencia de Marcus en la comunidad médica de Boston era profunda. Había solicitado el divorcio con un abogado de asistencia legal, pero los caros abogados de Marcus nos enterraron en papeleo. El acuerdo prenupcial era a prueba de bala. Sin dinero para una pelea adecuada, me iría de nuestro matrimonio sin nada más que mi título de enfermería y el aplastante peso de la humillación. Un martes lluvioso. La lluvia siempre parecía marcar los momentos cruciales de mi nueva vida. Estaba reabasteciendo suministros en la clínica cuando alguien llamó mi nombre.
Me volví para encontrar a Elena, la técnica de laboratorio de la clínica de fertilidad de Marcus, de pie en la puerta. Pensé que eras tú, dijo, con su acento ruso más pronunciado de lo que recordaba. He estado buscándote. Fuimos a un diner de 24 horas al otro lado de la calle. Elena seguía mirando por encima del hombro, su café intacto. No debería estar aquí, dijo, con la voz apenas audible entre el ruido de los platos. Si Marcus se entera, ¿qué descubrirá? Pregunté, sintiendo algo frío asentarse en mi estómago. Que estoy hablando contigo, que sé lo que hizo. Se inclinó hacia adelante. Tus tratamientos nunca fallaron, Olivia. Él las saboteó. Las luces fluorescentes de repente parecieron demasiado brillantes, demasiado duras. ¿Qué estás diciendo? Elena sacó una memoria USB de su bolsillo. He estado haciendo copias de registros durante meses. Expedientes de pacientes, informes de laboratorio, documentación de procedimientos. Al principio pensé que estaba siendo paranoica, pero luego vi el patrón. Sus manos temblaron. Marcus ha estado utilizando a ciertos pacientes para protocolos experimentales sin consentimiento. Eras uno de ellos. Eso no es posible, susurré. Pero incluso mientras lo decía, fragmentos se alinearon en mi mente, los informes que había encontrado, su frialdad durante los tratamientos, la forma en que examinaba mis resultados de análisis de sangre con esa mirada calculadora. Necesitaba sujetos con marcadores genéticos específicos. Tú los tenías. Elena empujó la unidad hacia mí. Él nunca pretendió que te quedaras embarazada. Él estaba monitoreando cómo respondía tu cuerpo a las hormonas experimentales. Me sentí físicamente mal. Pero ¿por qué casarte conmigo en absoluto? ¿Por qué no simplemente reclutarme como paciente? Control, acceso completo. No se perdieron citas ni preguntas. Los ojos de Elena sostuvieron los míos. Y tú eras la historia de cobertura perfecta. El doctor de fertilidad con la esposa infértil. ¿Quién sospecharía de él de hacer algo malo cuando ni siquiera podía ayudar a su propia amada? Mi taza de café se hizo añicos en el suelo. No recordaba haberlo dejado caer. Hay más, continuó Elena mientras una camarera recogía los pedazos. Su asistente de investigación, Rebecca, está embarazada, con gemelo. La traición ya no era sorprendente, pero aún dolía. ¿Cuánto tiempo? Han estado juntos más de un año. Pero eso no es lo importante. Elena se inclinó más cerca. Está embarazada porque él quería que lo estuviera. También he estado experimentando con ella, pero con protocolos diseñados para tener éxito, utilizando lo que aprendió de ti y de otros. Pensé en las sonrisas comprensivas de Rebecca en los eventos de la clínica, cómo me apretaba la mano y decía, sucederá algún día. Todo mientras duerme con mi esposo, llevando a sus hijos. ¿Por qué me estás diciendo esto? Finalmente preguntó. Porque el mes pasado un paciente murió. La voz de Elena se quebró. Oficialmente, fue un aneurisma no relacionado con sus tratamientos de fertilidad. Pero vi sus gráficos. Los mismos medicamentos experimentales. Las mismas dosis peligrosas. Y Marcus alteró sus registros después. Parece que no has proporcionado ningún texto para traducir. ¿Podrías enviarlo para que pueda ayudarte? Las implicaciones eran asombrosas. No solo traición hacia mí, sino potencialmente hacia docenas de mujeres. Negligencia criminal. Negligencia profesional. Fraude. Deberíamos ir a la policía, dije. Elena sacudió la cabeza violentamente. No tenemos pruebas de que él causara su muerte. Los registros que copié están incompletos. Nos despedirían como una exesposa descontenta y un técnico extranjero haciendo acusaciones descabelladas contra la niña bonita de la medicina de Boston. Ella tenía razón. Sin pruebas irrefutables, sería mi palabra contra la suya. Ya había descubierto lo completamente que Marcus podía desacreditarme. Entonces, ¿qué hacemos? Pregunté. Construimos un caso. Cuidadosamente. Sigo recopilando pruebas desde adentro. Tú rastreas a los antiguos pacientes. Elena me apretó la mano. Podría llevar años, Olivia. Mientras hablaba, una alerta de noticias apareció en la televisión de la cafetería. Marcus estaba de pie en un podio aceptando otro premio. Rebecca resplandecía a su lado con un vestido suelto que no ocultaba del todo su creciente barriga. El pie de foto decía, el Dr. Hayes anuncia un avance en el tratamiento de fertilidad. Algo cambió dentro de mí esa noche. La esposa rota y desechada comenzó a desvanecerse.
En su lugar creció algo más duro, más decidido. Había perdido todo debido a la decepción de Marcus, mi matrimonio, mi hogar, mi sentido de identidad, pero aún tenía mi mente, mi entrenamiento, mi capacidad para prestar atención meticulosa a los detalles. No tengo a dónde más ir, le dije a Elena. Y nada más que perder. Al separarnos en la grisácea y monótona madrugada, Elena me agarró del brazo. Ten cuidado. Marcus destruye a las personas que se cruzan en su camino. No sabía entonces que su advertencia resultaría profética, o que dentro de 6 meses, la misma Elena estaría muerta, su coche desviándose misteriosamente de un puente en perfecto estado del tiempo sin marcas de frenado en la carretera. No sabía que su muerte sería solo el principio. La noticia de la muerte de Elena me llegó a través de un pequeño obituario que mencionaba un trágico accidente. Supe de inmediato que no fue un accidente. La memoria USB que me había dado contenía registros parciales, comprometedores pero incompletos. Debió haber estado recopilando más cuando algo la asustó. O alguien. Asistí a su funeral desde la distancia, observando a través de gafas de sol, mientras un pequeño grupo de dolientes se dispersaba. Marcus no estaba allí, pero el administrador de su clínica sí, tomando nota de los asistentes. Nuestros ojos se encontraron brevemente antes de que me diera la vuelta. No podía arriesgarme a ser reconocido. Esa noche, sola en mi estudio, extendí los documentos de Elena sobre mi cama. Expedientes de pacientes con anotaciones codificadas. Resultados de laboratorio con discrepancias entre borradores. Órdenes de suministros para medicamentos no aprobados para tratamientos de fertilidad. Sin formación en investigación médica, gran parte de ello estaba más allá de mi comprensión. Necesitaba entender lo que estaba viendo. Me inscribí en clases nocturnas en un colegio comunitario, ética médica, mantenimiento de registros, farmacología básica. Durante el día, continué con la enfermería, cambiando a la atención médica domiciliaria donde era menos probable encontrar a alguien del círculo de Marcus. Mis pacientes eran ancianos, confinados en casa, y maravillosamente charlatanes sobre sus hijos y nietos médicos. A través de ellos, construí un mapa mental de la comunidad médica de Boston, quién conocía a quién, qué prácticas estaban conectadas, quién formaba parte de las juntas de los hospitales. 6 meses después de la muerte de Elena, vi a Rebecca en un supermercado. Sus gemelas habían nacido, 2 niñas idénticas en un carrito doble. Parecía exhausta, con su ropa de diseñador colgando holgadamente de su delgada figura. Cuando pensó que nadie la estaba mirando, su expresión se arrugó en algo parecido a la desesperación. La seguí a casa, no al colonial que había compartido con Marcus, sino a un edificio de apartamentos moderno al otro lado de la ciudad. Curiosa. Tomé nota de la dirección, investigué los registros de propiedad. El apartamento estaba solo a su nombre. Más curioso aún, usando habilidades que nunca había necesitado en mi vida anterior, llamé al edificio fingiendo ser de un servicio de entrega. El portero confirmó que el Dr. Hayes visitaba ocasionalmente pero no vivía allí. Solo la señora y sus bebés. Algo no estaba bien. ¿La pareja triunfante de las apariciones en televisión vivía separada? Comencé a monitorear los anuncios de las sociedades médicas, anotando cuándo Marcus estaría hablando en conferencia. Durante una de esas ausencias, me acerqué a Rebecca en un parque donde ella llevaba regularmente a los gemelos. Son hermosos, dije, sentándome a su lado mientras ella empujaba la carreola de un lado a otro de manera mecánica. Ella levantó la vista, sin reconocerme al principio. Mi apariencia había cambiado, el cabello oscurecido y cortado corto, gafas, peso perdido por estrés y propósito en lugar de diseño. Cuando la reconoció, ella jadeó. ¿Olivia? Su voz tembló. No deberías estar aquí. Si Marcus se entera, ¿es eso de lo que tienes miedo? Marcus descubriendo cosas. Mantuve mi voz suave. El Marcus que conocía no dejaría a su nueva esposa e hijas viviendo en un apartamento mientras él se queda con la casa familiar. Las lágrimas llenaron sus ojos. No entiendes. Es complicado. Creo que entiendo más que la mayoría. Estuve casada con él durante 8 años. Los gemelos comenzaron a quejarse. Automáticamente extendí la mano para ajustar sus mantas. Rebecca se estremeció como si esperara que les hiciera daño. Nunca haría daño a los niños, dije en voz baja. Incluso los de él.
Algo en mi tono debió convencerla. No los quiere, susurró ella. Quería que estuviera embarazada para su investigación. Niveles hormonales perfectos, desarrollo embrionario perfecto. Una vez que nacieron y se recopilaron todos los datos, perdió el interés. Una fría furia me recorrió, pero mantuve mi expresión neutral. ¿Y tú? Eso también era investigación. Ella asintió miserablemente. Pensé que me amaba. Era tan estúpido. Nosotros dos lo éramos. Durante las semanas siguientes, Rebecca y yo formamos una alianza poco probable. Ella reveló que Marcus había estado rastreando su fertilidad durante años antes de perseguirla románticamente. Su relación había sido calculada desde el principio. Él necesitaba un sujeto con marcadores genéticos específicos, tal como había dicho Elena. Las gemelas Emma y Lily eran esencialmente el resultado exitoso de su protocolo experimental, la prueba de concepto para un artículo que estaba preparando. Va a revolucionar el tratamiento de fertilidad, dijo Rebecca amargamente. Él solo destruyó 3 vidas para hacerlo. A través de Rebecca obtuve acceso a registros más completos de los que Elena había logrado copiar. El patrón se volvió más claro. Marcus había estado realizando ensayos no autorizados, utilizando a pacientes inconscientes como sujetos de prueba. Algunos sufrieron efectos secundarios graves. Uno murió. Falsificó formularios de consentimiento y heteró registros para cubrir sus huellas. Tenemos que reportar esto, le dije a Rebecca durante una de nuestras reuniones clandestinas. Ella sacudió la cabeza frenéticamente. Él sabrá que vino de mí. No entiendes de lo que es capaz. En realidad, creo que sí. Pero antes de que pudiéramos formular un plan, una de las gemelas, Emma, desarrolló síntomas alarmantes, moretones inexplicables, fatiga persistente. Las pruebas revelaron anomalías en la producción de células sanguíneas. Es por las hormonas que me dio durante el embarazo, sollozó Rebecca en mi pequeño apartamento, donde había huido con ambas niñas después del diagnóstico de Emma. El cóctel experimental. Él sabía que podría haber efectos secundarios en los niños, pero nunca me lo dijo. Estaba en sus notas privadas todo el tiempo. Como enfermera, ayudé a Rebecca a navegar las opciones de tratamiento de Emma. Como víctima de Marcus, la ayudé a documentar todo para una eventual acción legal. Como mujer que alguna vez había deseado desesperadamente tener hijos, llegué a querer a esas pequeñas que me llamaban tía Liv y no entendían por qué no podían ir a casa. Una noche, Rebecca recibió un mensaje de texto de Marcus exigiendo que llevara a las gemelas a su casa para una cena con colegas. Quiere presumirnos, dijo ella, con la voz vacía. Su familia perfecta. No te vayas, le insté. Tengo que hacerlo. Él controla todo. Mis ingresos, mi atención médica, el seguro médico de las niñas. Los tratamientos de Emma. Ella se fue. 3 días después, fue hospitalizada, con síntomas inquietantemente similares a los de Elena antes de su accidente. Desorientación, ritmo cardíaco acelerado, dificultad respiratoria. Las pruebas revelaron una toxina rara en su sistema. Creo que me está matando, susurró cuando estábamos solos en su habitación del hospital. Por saber demasiado. Por amenazar su investigación. Quería disentir, decir que ni siquiera Marcus intentaría un asesinato, pero la evidencia sugería lo contrario. El conveniente accidente de Elena, el misterioso envenenamiento de Rebecca que desconcertó a sus médicos pero coincidió con compuestos encontrados en el laboratorio de investigación de Marcus. Rebecca se deterioró rápidamente. Antes de perder el conocimiento, firmó documentos dándome la tutela temporal de los gemelos. Manténlos a salvo de él, fueron sus últimas palabras para mí. Ella murió 3 días después. La causa oficial fue registrada como una reacción adversa a la medicación. Yo sabía mejor. Con Rebecca fuera y los gemelos a mi cuidado, me fui a la clandestinidad. Nos mudamos a un pequeño pueblo en Vermont donde encontré trabajo como enfermera escolar bajo un nombre ligeramente alterado. Las niñas aún no tenían 3 años, se adaptaron rápidamente, aunque Emma seguía necesitando atención médica para su condición. Durante 2 largos años, vivimos tranquilamente mientras yo continuaba construyendo mi caso. Tomé cursos en línea sobre documentación médica y protocolos de investigación. Me conecté con expacientes de Marcus a través de grupos de apoyo para complicaciones del tratamiento de fertilidad, teniendo cuidado de nunca revelar mi verdadera identidad. Una participante del foro usando el seudónimo Truth Seeker llamó mi atención.
Sus preguntas detalladas sobre los protocolos experimentales coincidían con mis crecientes preocupaciones sobre la investigación de Marcus. Después de meses de cuidadosa comunicación, acordamos reunirnos. Jacqueline Morris había sido paciente de Marcus 5 años antes. Sus tratamientos de fertilidad habían resultado en un embarazo exitoso, pero la dejaron con devastadoras complicaciones autoinmunitarias. Cuando ella cuestionó la conexión entre sus tratamientos y la enfermedad subsiguiente, Marcus la desestimó, incluso sugiriendo que tenía problemas de salud mental. Era investigadora farmacéutica antes de enfermar, me dijo mientras tomábamos café en un lugar neutral a medio camino entre nuestras ciudades. Yo sé cuándo un medicamento ha sido manipulado, sé cuándo me están manipulando psicológicamente un médico. En Jacqueline, encontré no solo otra víctima, sino una aliada metódica con el conocimiento científico que me faltaba. Juntos, creamos una base de datos de los pacientes de Marcus, rastreando resultados inusuales y efectos secundarios. El patrón se volvió inconfundible. Marcus estaba utilizando a ciertos pacientes para probar protocolos, refinando su enfoque con cada sujeto. Aquellos que cuestionaban sus síntomas eran desacreditados o desestimados. Está construyendo hacia algo grande, concluyó Jacqueline después de revisar nuestros hallazgos. Un gran avance que le otorgará ese estatus de genio que tanto anhela. Ella tenía razón. 6 meses después, las revistas médicas anunciaron que el Dr. Marcus Hayes presentaría un nuevo protocolo de fertilidad revolucionario en la Conferencia Internacional de Medicina Reproductiva. La publicidad anticipada prometía tasas de éxito sin precedentes en casos anteriormente intratables. Lo va a hacer público, le dije a Jacqueline durante nuestra llamada semanal. Todos esos datos experimentales, todas esas mujeres que usó sin consentimiento, todo culmina en esta presentación. Entonces ese es nuestro momento, respondió ella, cuando todos en su campo están mirando, cuando está en su momento más vulnerable. Con las gemelas ahora de 5 años, la salud de Emma estabilizada, pero requiriendo cuidados continuos, Lily ferozmente protectora de su hermana, sabía que no podíamos escondernos para siempre. Marcus tenía recursos para encontrarnos eventualmente, y las niñas merecían justicia por su madre. Es hora, les dije mientras los arropaba una noche. Vamos a ver a tu padre. El rostro de Lily se oscureció. No quiero, no para vivir con él, le aseguré, para asegurarme de que no pueda lastimar a nadie más como lastimó a tu mamá, a Elena y a mí. ¿Y a mí?, dijo Emma suavemente, tocando la pulsera de alerta médica que llevaba. Asentí, con la garganta apretada. ¿Y tú? Al día siguiente, contacté a una abogada de ética médica que había estado investigando a varios médicos por violaciones de protocolo. Cuando compartí nuestra evidencia y mencioné el nombre de Marcus, se inclinó hacia adelante con intenso interés. Hemos tenido quejas sobre el Dr. Hayes antes, pero nunca suficientes pruebas para proceder, dijo ella. Sus víctimas están demasiado asustadas o demasiado desacreditadas para testificar. No tendrán miedo si saben que no están solas, respondí. 4 años después de ser echada a la lluvia, ya no era la mujer rota que Marcus había desechado. Tenía un propósito, conocimiento y, lo más importante, pruebas irrefutables de sus crímenes. Lo que necesitaba ahora era acceso a una última pieza de información, datos de su próxima presentación que completarían nuestro caso. Los gemelos y yo regresamos a Boston, quedándonos con Jacqueline mientras finalizábamos nuestros preparativos. La conferencia internacional estaba a 3 semanas. Marcus Hayes estaba a punto de recibir un premio a toda una vida de logros y presentar su investigación innovadora. No tenía idea de que la esposa, la que había declarado defectuosa, estaba a punto de acabar con todo lo que había construido sobre mentiras y sufrimiento. La Conferencia Internacional de Medicina Reproductiva ocupó el centro de convenciones más grande de Boston, con pancartas que mostraban prominentemente el rostro de Marcus. Redefiniendo la posibilidad, decía el lema. De pie al otro lado de la calle, viendo cómo los asistentes entraban, sentí una desconexión surrealista. Estos médicos veneraban al hombre que yo sabía que era un monstruo. ¿Estás seguro de esto?, Jacqueline preguntó, ajustándose la identificación de la conferencia. Como es investigadora farmacéutica, tenía credenciales legítimas para asistir. Absolutamente, respondí. Solo consígueme la copia anticipada de su artículo de investigación. Nuestro plan era sencillo.
Jacqueline asistiría a la recepción previa a la conferencia donde los presentadores distribuían materiales a colegas clave para su revisión. Ella obtendría el trabajo de Marcus, y yo lo compararía con nuestra evidencia para identificar cualquier discrepancia o admisión que pudiera fortalecer nuestro caso. Mientras Jacqueline se infiltraba en la recepción, yo acomodaba a los gemelos con una niñera de confianza, la hija adolescente de nuestro abogado. Emma y Lily se habían convertido en niños notablemente resilientes a pesar de sus circunstancias. Emma, aún pequeña para su edad debido a sus problemas médicos, poseía una inteligencia observacional silenciosa. Lily, físicamente más fuerte, había desarrollado una ferocidad protectora más allá de sus años. «Estaremos bien», prometió Emma mientras le besaba la frente. «Lo sé, cariño». Lily me miró con una expresión seria. «¿Vas a verlo hoy?» «No hoy», le aseguré. «Hoy solo estamos recopilando información. No les dije que ya había visto a Marcus. Más temprano esa mañana, me había colocado cerca de la entrada del personal, vistiendo un uniforme de limpieza prestado por un empleado del hotel que era comprensivo. Había pasado justo a mi lado, con el teléfono en la oreja, sin dedicarme una mirada a la persona que presumía estaba allí para limpiar después de él. Parecía más viejo, más severo. Su anteriormente apuesto rostro se había endurecido en líneas austeras. Jacqueline regresó a nuestra habitación del hotel aferrando una carpeta de la conferencia. «Lo conseguí», dijo sin aliento. «Y más. Grabé parte de su reunión privada con los jefes de departamento. Extendimos los materiales sobre la cama. El artículo de Marcus detallaba combinaciones hormonales innovadoras que mejoraron drásticamente la viabilidad embrionaria en casos resistentes al tratamiento. La sección de metodología ocultó cuidadosamente la naturaleza experimental de su trabajo anterior, presentando años de ensayo y error peligrosos como una investigación controlada y ética. «Mira los estudios de caso», señaló Jacqueline. «Sujeto F-17, esa es Rebecca. Está usando su embarazo de los gemelos como su ejemplo principal». Mis manos temblaron al leer su descripción clínica del resultado óptimo de Rebecca. No mencionaba que ella era su esposa, ni que había muerto misteriosamente después del parto. Las gemelas fueron reducidas a sujetos femeninos idénticos que demostraron un éxito completo del protocolo. Jacqueline reprodujo su grabación. La voz de Marcus llenó la sala, confiada y autoritaria mientras respondía a las preguntas de sus colegas. Un médico preguntó sobre los posibles efectos secundarios en los niños nacidos a través del protocolo. «Minimales y manejables», respondió Marcus con suavidad. «Nada que afecte la calidad de vida a largo plazo». La pulsera médica de Emma y su régimen de medicación semanal sugerían lo contrario. Otro médico cuestionó la velocidad del desarrollo. «Estos protocolos típicamente requieren décadas de pruebas». ¿Cómo aceleraron el cronograma? Marcus se rió entre dientes. «Dedicación, los sujetos de prueba adecuados, y quizás doblando algunas reglas burocráticas que solo ralentizan la innovación». La confesión casual me envió un escalofrío. En esa sala llena de admiradores, se sentía seguro al reconocer su desprecio por los procedimientos adecuados. «No es suficiente», dijo nuestro abogado cuando presentamos nuestros hallazgos esa noche. Sugestivo, sí, pero su equipo legal argumentaría que estaba hablando en sentido figurado sobre las reglas burocráticas. «Entonces necesitamos algo más concreto», dije. «Algo que no pueda justificar». La oportunidad vino de una fuente inesperada. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de un número que no reconocía. «Soy la Dra. Sarah Winters. Fui la directora de investigación de Marcus hasta el mes pasado. Deberíamos hablar. Nos encontramos en la capilla del hospital, un lugar poco probable de ser monitoreado». La Dra. Winters era una mujer delgada de unos 50 años, con ojos cansados y manos nerviosas. «Dejé la clínica porque ya no podía ser parte de ella», explicó. «Las violaciones éticas, los formularios de consentimiento falsificados. Pero tenía demasiado miedo de presentarme». «¿Qué cambió?», pregunté. «Vi tu nombre en una consulta legal a la junta médica. Olivia Hayes. Ella estudió mi rostro. Eres su ex esposa, la que él decía que no podía concebir». Asentí. «Te experimentó sin tu conocimiento. Lo sospechaba por los registros, pero para cuando me uní a su equipo, ya te habías ido». Sacó una memoria USB de su bolsillo. «Esto contiene los datos originales de sus ensayos.
los registros de pacientes sin alterar, los verdaderos formularios de consentimiento con firmas falsificadas, incluso correos electrónicos internos discutiendo qué pacientes eran buenos sujetos de prueba según sus perfiles psicológicos. ¿Quién era menos probable que cuestionara síntomas inesperados? Mi corazón se aceleró. ¿Por qué me das esto? Porque está a punto de recibir una subvención de investigación de $50 millones para expandir su trabajo. Porque el protocolo que va a presentar mañana tiene una tasa de mortalidad del 5% que ha ocultado. Porque Rebecca no fue la primera persona asociada con su investigación en morir de manera misteriosa. Ella encontró mis ojos. Y porque lo que él te hizo a ti y a esas otras mujeres fue inconcebible. Con la evidencia de la Dra. Winters añadida a la nuestra, el caso contra Marcus se volvió irrefutable. Nuestro abogado llevó inmediatamente los materiales a la Junta Médica y a la oficina del fiscal estatal, presionando por una acción de emergencia antes de que Marcus pudiera recibir la subvención o su protocolo fuera aprobado para un uso más amplio. Esa noche, mientras los gemelos dormían en la segunda cama de la habitación del hotel, me senté mirándolos y considerando cuán completamente se había transformado mi vida. 5 años antes, había estado devastada por mi incapacidad para tener hijos. Ahora estaba criando a 2 niñas extraordinarias que me necesitaban precisamente por lo que había hecho su padre. Mi teléfono vibró con una alerta de noticias. El titular me hizo caer el estómago. El renombrado especialista en fertilidad, Dr. Marcus Hayes, nombrado nuevo director del Centro de Investigación Reproductiva. La foto que lo acompañaba lo mostraba aceptando el puesto, con su rostro triunfante. El artículo mencionaba el premio a la trayectoria que recibiría mañana, seguido del anuncio de la importante subvención de investigación. A pesar de nuestra evidencia, la burocracia se movió demasiado lentamente. Marcus sería celebrado, financiado y empoderado para continuar sus abusos antes de que cualquier investigación pudiera detenerlo. Necesitamos movernos más rápido, le dije a nuestro abogado por teléfono. El fiscal está revisando la evidencia. Estas cosas llevan tiempo, aconsejó ella. No tenemos tiempo. Le están dando millones mañana para expandir una investigación que mata a personas. Después de colgar, tomé una decisión. Habíamos planeado trabajar a través de los canales adecuados, dejar que la justicia siguiera su curso ordenado. Pero Marcus nunca había jugado según las reglas. ¿Por qué debería hacerlo yo? Llamé al Dr. Winters. Necesito una cosa más de ti, dije. Una invitación a la ceremonia de premiación de mañana. No puedes confrontarlo públicamente, advirtió ella. Su seguridad te sacaría de inmediato. No planeo hacer una escena, le aseguré. Solo necesito estar en esa habitación. A la mañana siguiente, vestí a las gemelas con idénticos vestidos grises, un recordatorio visual intencionado de lo que la investigación de Marcus había creado. Llevaba un sencillo traje negro profesional y poco memorable. En mi maletín había copias de las pruebas más contundentes, organizadas para tener el máximo impacto. ¿A dónde vamos?, Emma preguntó mientras nos subíamos al coche que el Dr. Winters había arreglado para nosotros. Para conocer a tu padre, dije, las palabras cenicientas en mi boca, y para asegurarme de que nunca pueda hacerle daño a nadie más. ¿Intentará llevarnos con él? La voz de Lily era pequeña pero decidida. Le apreté la mano. No, cariño. Después de hoy, no podrá quitarle nada a nadie nunca más. Mientras nuestro coche se alejaba del hotel, recibí un mensaje de texto de Jacqueline. Fiscales convencidos. Policía en espera. Representantes de la Junta Médica estarán en la ceremonia. Todo estaba en su lugar. 6 años después de que Marcus me declarara defectuosa e inútil, regresaba con la verdad que lo destruiría y con las hijas que había creado pero nunca quiso. La lluvia que había amenazado toda la mañana comenzó a caer a medida que nos acercábamos al centro médico. Qué apropiado que nuestro enfrentamiento final ocurriera en otra tormenta. Pero esta vez, no sería yo quien quedaría de pie en la tormenta. El auditorio del gran centro médico zumbaba de anticipación. Cientos de médicos, investigadores y representantes farmacéuticos se habían reunido para presenciar la entrega del premio a la trayectoria de Marcus, seguido del anuncio de su innovante subvención de investigación. En el escenario, un podio mostraba el logo de la conferencia entre enormes arreglos florales. Un cuarteto de cuerdas tocaba suavemente. La Dra. Winters nos recibió en la entrada lateral. Sus ojos se agrandaron al ver a los gemelos. ¿Estás seguro de que traerlos es lo más sensato?
Se merecen presenciar esto, dije. Son parte de la evidencia. Nos entregó los folletos del programa y nos guió hacia asientos cerca de la parte trasera, suficientemente visibles para ser notados eventualmente, pero no de inmediato. Los representantes de la Junta Médica están en la tercera fila, susurró ella. El fiscal envió a 2 investigadores. Están junto a la salida oeste. Asentí, colocando a las chicas entre mí y la pared. Emma abrazó su conejo de peluche, un objeto de consuelo durante situaciones estresantes. Lily se sentó con la espalda recta, sus ojos escaneando la habitación con una intensidad que me recordaba, dolorosamente, a Marcus. ¿Es él?, preguntó, señalando al escenario donde los organizadores de la conferencia estaban organizando los certificados de premio. Aún no, murmuré. Pero pronto, las luces se atenuaron. Un distinguido doctor mayor se acercó al podio para presentar a los galardonados. Apenas escuché sus palabras sobre el latido de mi corazón. Entonces, de repente apareció Marcus, subiendo los escalones entre aplausos atronadores, sonriendo con esa sonrisa ensayada que alguna vez encontré encantadora. Señoras y señores, el Dr. Marcus Hayes, cuyo trabajo revolucionario en medicina reproductiva ha traído esperanza a innumerables familias, la ironía ardía como ácido. Mientras Marcus aceptaba su premio de cristal, abrí mi maletín y asentí a Ladra Winters, quien se deslizó para alertar a los representantes de la Junta Médica. Marcus comenzó su discurso de aceptación con una humildad ensayada. Me presento ante ustedes no como un individuo, sino como un representante de todos aquellos que creen que las fronteras médicas existen para ser empujadas, que imposible es simplemente un desafío. Los gemelos lo miraban con solemne curiosidad. No parece una mala persona, susurró Emma. Las malas personas rara vez lo hacen, respondí suavemente. El movimiento en los bordes de la habitación llamó mi atención. El doctor Winters estaba hablando urgentemente a un grupo de hombres y mujeres de rostro serio, señalando en nuestra dirección, y luego hacia Marcus. Un hombre habló en su comunicador de muñeca. Marcus continuó, sin darse cuenta de la tormenta que se acercaba. Mañana presentaré mis hallazgos completos, pero hoy puedo anunciar que con la generosa subvención de la Fundación Lockhart, ampliaremos nuestro protocolo de fertilidad para ayudar a miles más de mujeres que anteriormente se consideraban intratables. Las puertas en la parte trasera del auditorio se abrieron. Varios oficiales de policía entraron en silencio, posicionándose cerca de las salidas. Los representantes de la Junta Médica se agruparon con lo que parecía ser asesoría legal. Muchos han preguntado cómo logramos tasas de éxito tan notables en un periodo de tiempo tan comprimido, continuó Marcus. La respuesta es simple: dedicación y disposición para desafiar la sabiduría convencional. Mi momento había llegado. Me puse de pie. Los gemelos se levantaron instintivamente a mi lado. ¿Eso incluiría experimentar con pacientes sin su consentimiento, Dr. Hayes? Mi voz resonó amplificada por la acústica del auditorio. Marcus se congeló. La audiencia se volvió al unísono para identificar la fuente de la interrupción. Cuando los ojos de Marcus encontraron los míos, un genuino shock se registró en su rostro, rápidamente reemplazado por un control calculado. Temo que este no sea ni el momento ni el lugar para preguntas, dijo suavemente al micrófono. En realidad, es exactamente el momento adecuado para cuestionar cómo lograron esos notables índices de éxito, respondí, adentrándome en el pasillo central. Antes de que más mujeres sean perjudicadas por sus protocolos. Los murmullos se extendieron por la audiencia. Marcus intentó controlar los daños. Seguridad, por favor, retiren a este individuo disruptivo. Pero los guardias de seguridad dudaron, al notar a los oficiales de policía que se habían acercado al escenario. Uno de los representantes de la Junta Médica se acercó al podio, hablando en voz baja con el organizador de la conferencia. Quizás deberíamos abordar estas preocupaciones, dijo el organizador con incertidumbre al micrófono. El rostro de Marcus se endureció. Esta es mi exesposa, damas y caballeros. Una mujer perturbada con una vendetta contra mí porque no pudo concebir. Su presencia aquí es inapropiada y sus acusaciones infundadas. La frialdad en su voz despertó algo en las gemelas. Emma se encogió contra mí, pero Lily dio un paso adelante. Eres nuestro padre, anunció claramente, su voz infantil penetrando el tenso silencio. Lastimaste a nuestra madre.
El auditorio se quedó completamente en silencio. Marcus miró a las niñas pequeñas como si viera fantasmas. Los hijos de Rebecca, murmuró audible a través del micrófono aún activo. Sí, confirmé, colocando manos protectoras sobre sus hombros. Sus hijas. Las sujetas femeninas idénticas que demostraron un éxito completo del protocolo de su artículo de investigación. Emma requiere tratamientos mensuales para trastornos sanguíneos resultantes de su cóctel hormonal experimental. Un fiscal se acercó a mí, susurrando, «Estamos preparados para actuar ahora, Sarah Hayes. La Junta Médica ha acordado la suspensión inmediata de la licencia del Dr. Hayes mientras se lleva a cabo la investigación». Asentí, observando cómo la realización se reflejaba en el rostro de Marcus. Sus ojos recorrieron la habitación, notando a la policía, a los funcionarios de la Junta Médica, las expresiones repentinamente hostiles de colegas que había pensado que eran aliados. «No puedes probar nada», dijo, abandonando la pretensión. «En realidad», respondí, abriendo mi maletín, «podemos probarlo todo». Como si estuviera coreografiado, el Dr. Winters dio un paso adelante con copias de la evidencia. El fiscal se dirigió hacia el escenario. El presidente del Consejo Médico anunció una investigación formal sobre graves violaciones éticas. Marcus se lanzó hacia la salida más cercana, pero encontró su camino bloqueado por los oficiales. Su mundo perfecto se estaba desmoronando en minutos, justo como el mío lo había hecho 6 años antes. «Esto es un error», insistió mientras los oficiales se acercaban a él. «Estas acusaciones son absurdas». «La evidencia sugiere lo contrario, Dr. Hayes», respondió el fiscal. Mientras lo llevaban fuera del escenario, sus ojos se encontraron con los míos una última vez. No vi remordimiento allí, solo furia por ser atrapado, por ver su fachada cuidadosamente construida hecha añicos, por la misma mujer a la que había descartado como inútil. En ese momento, algo que había estado roto dentro de mí finalmente comenzó a sanar. Las semanas siguientes a la exposición pública de Marcus pasaron en un torbellino de declaraciones, revisiones de pruebas y medidas de protección para los gemelos. La comunidad médica se tambaleó ante el escándalo. Uno de sus miembros más celebrados es puesto como violador de cada principio ético sobre el que se sostenía su profesión. La Fundación Lockhart inmediatamente rescindió su oferta de beca. La Junta Médica suspendió la licencia de Marcus a la espera de audiencias formales. Lo más significativo es que el fiscal del estado presentó cargos criminales: fraude, ejercicio de la medicina sin el consentimiento adecuado, negligencia criminal que resultó en daño corporal, y lo más grave, 2 cargos de homicidio. Esperaba que Marcus se declarara culpable de cargos menores a cambio de clemencia. Subestimé su ego. «Él está rechazando cualquier acuerdo», me informó nuestro abogado. «Él sostiene que sus protocolos de investigación estaban justificados por los resultados obtenidos. Él afirma que el establecimiento médico lo está persiguiendo por ser un visionario. Entonces habrá un juicio», dije, las palabras cargadas de implicaciones para todos los involucrados, especialmente los gemelos. «Entonces habrá un juicio», dije, las palabras cargadas de implicaciones para todos los involucrados, especialmente los gemelos. Uno muy público. Su equipo legal ha solicitado un cambio de jurisdicción, argumentando que no puede obtener un juicio justo en Boston. El juez lo negó. Nos preparamos lo mejor que pudimos. La Winters aceptó testificar sobre los registros alterados y las prácticas poco éticas que había presenciado. Jacqueline organizó un grupo de apoyo para los antiguos pacientes de Marcus, muchos de los cuales ahora se presentaban con relatos de complicaciones inesperadas tras sus tratamientos. Nuestra evidencia se fortalecía a diario. A través de todo, me enfoqué en proteger a Emma y Lily. Hicieron preguntas que me costaba responder. ¿Por qué su padre lastimaba a la gente? ¿Por qué no los amaba? ¿Por qué había muerto su madre? Ofrecí verdades simples sin cargarles con el horror completo de sus acciones. 2 días antes de la audiencia preliminar recibí una llamada de la fiscal. «Tenemos una situación», dijo ella. «Marcus quiere hablar contigo». «Alon». «En absoluto», respondí. «Él dice tener información sobre la muerte de Rebecca que solo compartirá contigo. Algo que no está en los registros». Mi sangre se heló. «Es manipulación», probablemente reconoció ella. «Pero si hay alguna posibilidad de que esté dispuesto a proporcionar detalles sobre cómo la envenenó». La reunión se organizó en una sala de conferencias en el Palacio de Justicia,
con guardias presentes y dispositivos de grabación activos. Dejé a los gemelos con Jacqueline, prometiendo regresar antes de la cena. Cuando entré en la habitación, Marcus se veía más pequeño de alguna manera. Su traje de diseñador había sido reemplazado por ropa estándar del centro de detención. Sin su habitual apariencia pulida, la crueldad en sus rasgos parecía más evidente. Olivia, dijo, su tono casi conversacional. ¿Te ves bien? Me quedé de pie. Me dijeron que tienes información sobre Rebecca. Sonrió débilmente. Directo como siempre. Esa es una cualidad que realmente apreciaba de ti. No estoy aquí para recordar viejos tiempos. No, estás aquí porque piensas que maté a Rebecca. No lo hice. Se inclinó hacia adelante. Se suicidó. La toxina en su sistema fue autoadministrada. Eso es una mentira, dije sin rodeos. Rebecca nunca dejaría a sus hijas. ¿No lo haría? Ella se estaba desmoronando bajo la presión de la maternidad. Los gemelos eran exigentes, especialmente con los problemas de salud de Emma. Rebecca no era tan resiliente como tú. Su intento de manipulación era transparente. Rebecca fue envenenada durante varios días, en dosis crecientes. Eso no es consistente con un suicidio. Quería que pareciera un asesinato, para incriminarme. Sus ojos estaban fríos, justo como lo estás haciendo ahora. Me di la vuelta para irme, disgustada. Esta reunión ha terminado. Espera, algo en su voz me detuvo. Tengo una propuesta. Dejen caer los cargos de homicidio, y me declararé culpable de las violaciones éticas. Todos obtienen lo que quieren. Yo soy castigado, pero no destruido. Tienes tu vindicación. Me volví lentamente. Por eso querías verme, para negociar, para ser prácticos. Un juicio largo será difícil para las chicas. La mención de los gemelos en su boca me llenó de repulsión. Nunca te has preocupado por ellos. Ni siquiera los conoces. Siguen siendo mis hijos biológicos, dijo él. Después de que todo esto termine, podría solicitar derechos de visita. La amenaza flotaba entre nosotros. Incluso si no tenía éxito, tal acción legal traumatizaría a las chicas. Marcus sabía exactamente dónde aplicar presión. Esto no es una negociación, me di cuenta en voz alta. Es un chantaje. Se encogió de hombros. Llámalo como quieras. Considera mi oferta detenidamente, Olivia. Por el bien de los gemelos. Al salir de la sala de conferencias, temblando de furia, el fiscal me interceptó. ¿Te dio algo útil? Nada sobre Rebecca, respondí. Pero dejó algo muy claro. Usará a los gemelos como peones si cree que le ayudará. Esa noche abracé a Emma y Lily mientras dormían, sus pequeños cuerpos cálidos y confiados contra el mío. En la oscuridad, tomé mi decisión. Marcus había robado tanto mi matrimonio, mi autoestima, la vida de Rebecca, la vida de Elena, la salud de Emma. No iba a quitar la seguridad ni la tranquilidad de mis hijas. A la mañana siguiente, llamé a nuestro abogado. Dile al fiscal que necesitamos terminar esto rápidamente, dije. La audiencia preliminar no puede ser solo una formalidad. Necesita ser definitivo. ¿En qué estás pensando?, preguntó ella. Estoy pensando que es hora de usar las propias tácticas de Marcus en su contra. Nunca pudo resistirse a una audiencia. El día de la audiencia preliminar amaneció claro y fresco, con la luz del sol otoñal filtrándose a través de las altas ventanas del Palacio de Justicia. Los pasillos de mármol resonaban con pasos y conversaciones susurradas mientras los reporteros profesionales, médicos y curiosos espectadores se dirigían a la sala del tribunal. Se suponía que esta sería una audiencia procesal, presentación de pruebas, establecimiento de causa probable, fijación de fecha de juicio, pero nuestra estrategia la había transformado en algo más decisivo. Me senté en la primera fila, directamente detrás de la mesa del fiscal, con las gemelas a mi lado en sus vestidos a juego, el cabello trenzado con esmero. Verlas allí, pequeñas pero dignas, suscitó un murmullo entre la multitud. El equipo legal de Marcus había objetado su presencia, pero el juez lo había permitido, señalando que como víctimas de sus acciones, tenían derecho a asistir. Cuando Marcus entró esposado, sus ojos nos encontraron de inmediato. Un músculo se contrajo en su mandíbula al ver a las chicas. Se inclinó hacia su abogado, susurrando con urgencia. Podía adivinar lo que estaba diciendo. Sáquenlos. Son un juego de simpatía. Esto es manipulación. Todas las acusaciones que me habría lanzado, sin darse cuenta de la ironía. La audiencia comenzó con la lectura formal de los cargos.
El fiscal había organizado la secuencia estratégicamente. Primero las violaciones éticas y los cargos de fraude, luego la negligencia médica, culminando con los cargos de homicidio. Con cada acusación creciente, la expresión de Marcus se oscurecía. Cuando el fiscal me llamó como el primer testigo, me acerqué al estrado con pasos firmes. Después de prestar juramento, encontré la mirada de Marcus directamente mientras comenzaba a hablar. Mi nombre es Olivia Hayes. Durante 8 años, estuve casada con el acusado, el Dr. Marcus Hayes. Durante ese tiempo me sometí a tratamientos de fertilidad en su clínica, creyendo que era infértil y que mi esposo estaba haciendo todo lo posible para ayudarme a concebir. El fiscal me guió a través de mi testimonio cronológicamente, los años de tratamientos fallidos, la creciente frialdad de Marcus, mi descubrimiento de informes médicos contradictorios, ser echada de nuestro hogar. Mi voz se mantuvo firme mientras describía el hallazgo de la evidencia de Elena, la conexión con otras víctimas y, finalmente, el aterrador descubrimiento. Marcus me había estado usando como un sujeto de prueba involuntario, saboteando deliberadamente mi fertilidad mientras me manipulaba sobre mi salud reproductiva. Para ser claros, dijo el fiscal, según los registros médicos que hemos presentado, ¿hubo alguna vez algo realmente mal en tu sistema reproductivo? No, respondí. Las pruebas originales mostraron una función normal. Marcus falsificó informes posteriores para hacerme creer que era defectuosa. ¿Y por qué haría esto? Necesitaba sujetos con marcadores genéticos específicos para sus protocolos experimentales. Yo tenía esos marcadores. Al mantenerme como su esposa, tenía control total sobre mi atención médica y podía administrar tratamientos sin la supervisión que habría ocurrido con los pacientes regulares. El abogado de Marcus objetó repetidamente, pero el juez permitió que mi testimonio continuara, reconociendo su relevancia para establecer patrón y motivo. Cuando describí la muerte sospechosa de Elena, después de que revelara las decepciones de Marcus, la sala del tribunal se volvió tensa. El relato del envenenamiento de Rebecca y sus últimos días provocó reacciones audibles. A lo largo de mi testimonio, mantuve el contacto visual con Marcus, dejándole ver que ya no tenía miedo, que ya no era la mujer rota que él había descartado. El fiscal luego llamó a la Dra. Winters, quien describió metódicamente los registros falsificados, los protocolos experimentales y las prácticas poco éticas que había presenciado. Explicó cómo Marcus seleccionaba a pacientes vulnerables, elegidos tanto por sus perfiles médicos como por rasgos psicológicos que los hacían menos propensos a cuestionar síntomas inesperados o resultados desfavorables. En mi opinión profesional, concluyó, los métodos de investigación del Dr. Hayes constituyeron violaciones extremas de la ética médica, la autonomía del paciente y la dignidad humana. Durante el contrainterrogatorio, el abogado de Marcus intentó retratar a la Dra. Winters como una empleada descontenta, con una vendetta. Sus respuestas calmadas y basadas en hechos desmantelaron completamente esta narrativa. El siguiente testigo fue un toxicólogo que había analizado muestras de ambas, Elena y Rebecca. Su testimonio estableció que ambas mujeres habían estado expuestas al mismo compuesto raro, uno utilizado en los tratamientos experimentales de fertilidad de Marcus, pero en concentraciones muy superiores a los niveles terapéuticos. Esta sustancia no ocurre de forma natural, explicó, y no estaría presente en ningún medicamento estándar. Su presencia en ambas víctimas en estas concentraciones indica una administración deliberada. Entonces llegó el momento que habíamos planeado. El fiscal se acercó al estrado y habló en voz baja con el juez y el abogado defensor. Después de una breve discusión, el juez se dirigió a la sala del tribunal. Debido a la naturaleza sensible del próximo testimonio, ordenó un breve receso. Cuando nos volvamos a reunir, la sala del tribunal estará cerrada a la prensa y al público. Durante el receso de 15 minutos, la confianza de Marcus volvió visiblemente. Probablemente asumió que la sesión privada involucraría evidencia técnica que su equipo podría desafiar u oscurecer. Estaba equivocado. Cuando la sala del tribunal se reabrió con solo el personal esencial presente, el fiscal llamó a un testigo inesperado. El Estado llama al Dr. Marcus Hayes. La confusión recorrió la sala. Un acusado no podía ser obligado a testificar en su contra, especialmente en una audiencia preliminar. El abogado de Marcus objetó de inmediato. Su señoría, mi cliente no ha accedido a testificar.
El fiscal respondió con calma: no estamos obligando a testificar. Estamos presentando evidencia directamente relevante a los cargos de homicidio, una grabación del acusado tomada durante una reunión supervisada con un testigo. El juez consideró brevemente antes de dictar sentencia. Lo permitiré, con el entendimiento de que esto se presenta como evidencia, no como testimonio que requiera contrainterrogatorio. El rostro de Marcus se descoloró al darse cuenta de lo que estaba sucediendo. El día anterior, cuando había intentado chantajearme con amenazas sobre los gemelos, cada palabra había sido grabada. El fiscal reprodujo la grabación. La voz de Marcus llenó la sala del tribunal, primero intentando manipularme con mentiras sobre la muerte de Rebecca, luego amenazando explícitamente con buscar derechos de visita con los gemelos, si no ayudaba a reducir los cargos en su contra. Siguen siendo mis hijos biológicos, dijo su voz grabada fríamente. Después de que todo esto termine, podría solicitar derechos de visita. Los gemelos se pusieron tensos a mi lado. Lily extendió la mano hacia Emma, sus pequeños dedos entrelazándose en un apoyo silencioso. Cuando la grabación terminó, la sala del tribunal permaneció en silencio. Marcus miró al frente, con la mandíbula apretada. Su abogado parecía atónito. El fiscal se dirigió al juez. Su señoría, esta grabación demuestra el patrón continuo de manipulación del acusado y amenaza con causar más daño a las víctimas menores en este caso. También muestra conciencia de culpabilidad respecto a los cargos de homicidio que estaba intentando que se redujeran. De acuerdo, dijo el juez. Y quiero que conste en acta mi grave preocupación por la naturaleza amenazante de las declaraciones del acusado respecto a los niños. Se volvió hacia el abogado de Marcus. Abogado, a la luz de esta evidencia, ¿desea su cliente reconsiderar su declaración en este momento? El abogado solicitó una breve conferencia con Marcus. Su intercambio en susurros se volvió acalorado. El rostro de Marcus se sonrojó de ira, mientras su abogado aparentemente instaba a un cambio de estrategia. Cuando terminaron, el abogado se puso de pie. Su señoría, a la luz de las pruebas presentadas, mi cliente desea cambiar su declaración a culpable por los cargos de violaciones éticas, fraude y negligencia médica. ¿Y los cargos de homicidio?, preguntó el juez. Mantenemos declaraciones de no culpable en esos cargos, su señoría, pero estamos preparados para discutir un acuerdo de culpabilidad con la oficina del fiscal. El juez asintió. Está bien. Estoy encontrando causa probable en todos los cargos y remitiendo al acusado a juicio. Mientras tanto, aceptaré las declaraciones de culpabilidad por los cargos menores. Ella miró a Marcus con una mirada severa. Ayes, entiende que al declararse culpable de estos cargos, está admitiendo una mala conducta profesional de la más grave naturaleza. Sí, su señoría, respondió Marcus con la voz vacía. Y entiende que estas declaraciones por sí solas probablemente resultarán en la revocación permanente de su licencia médica, sanciones financieras significativas y encarcelamiento. Sí, su señoría. Está bien. Estoy programando la sentencia para estos cargos dentro de 30 días a partir de hoy. En cuanto a los cargos de homicidio, ordeno a las partes que se reúnan y me informen sobre el estado de las negociaciones de culpabilidad en un plazo de 2 semanas. Si no se llega a un acuerdo, procederemos a juicio solo por esos cargos. El juez luego se dirigió a mí directamente. Señora Hayes, como guardiana de los menores involucrados, quiero asegurarle que estoy emitiendo una orden permanente que prohíbe al acusado cualquier contacto con los niños. Si él intenta ejercer cualquier derecho parental en el futuro, esta orden y la evidencia presentada hoy serán determinantes. Un alivio me invadió. Los gemelos estaban protegidos. La carrera de Marcus había terminado. La justicia para Elena y Rebecca estaba avanzando. En una audiencia habíamos logrado lo que podría haber tomado meses o años de procedimientos legales traumáticos. Cuando el tribunal se levantó, los oficiales llevaron a Marcus. Se dio la vuelta una vez, mirando no a mí sino a los gemelos. Algo parpadeó en su rostro. No remordimiento ni amor, sino quizás el primer destello de reconocimiento de que eran seres humanos, no sujetos experimentales o peones en sus juegos. Fuera del tribunal, las hojas de otoño giraban a nuestro alrededor mientras los reporteros lanzaban preguntas. Los ignoré, enfocándome en cambio en las chicas a mi lado, sus pequeñas manos en las mías. ¿Ha terminado?, Emma preguntó en voz baja. Lo más difícil es, le aseguré. Irá a la cárcel. Lily quería saber.
Sí, cariño. Durante mucho tiempo. Bien, dijo ella con la simple justicia de un niño. Mientras bajábamos los escalones del juzgado, sentí que el peso de los últimos 6 años comenzaba a levantarse. Marcus una vez me echó a la lluvia, declarando que no valía nada. Ahora era él quien enfrentaba una tormenta de consecuencias, mientras yo me alejaba con lo más precioso que él había creado sin darse cuenta, una familia construida no sobre la conexión biológica, sino sobre el amor, la protección y la verdad. Un año después, la extensa casa colonial que alguna vez fue mi prisión matrimonial, se convirtió en algo completamente diferente. Después de la sentencia de Marcus, 20 años por las muertes de Elena y Rebecca, su acuerdo de culpabilidad, aceptando la responsabilidad, mientras evitaba una cadena perpetua, el tribunal me otorgó la casa como parte de la restitución a las víctimas. Mi primer instinto había sido venderla para escapar de los recuerdos que saturaban sus paredes. Pero los gemelos me hicieron cambiar de opinión. Nos gusta el gran patio trasero, dijo Emma un día mientras pasábamos en coche, con el cartel de Se vende, recién plantado en el césped delantero. Y el árbol, con el columpio, añadió Lily. ¿Podemos parar y mirarlo? Vacilé. Luego giré hacia el camino de entrada. Las chicas corrieron inmediatamente hacia el viejo roble, donde Marcus había instalado un columpio para aparentar parte de su fachada de hombre de familia. Viéndolas empujarse entre ellas con sus risas resonando por el jardín, me di cuenta de algo importante. Esta casa ya no tenía poder sobre mí. Nos mudamos el mes siguiente. Reemplacé los muebles pesados y masculinos por piezas más ligeras, pinté las paredes oscuras con colores cálidos y convertí la imponente oficina de Marcus en un alegre cuarto de juego. Sus premios y diplomas, devueltos por la Junta Médica tras su condena, fueron guardados, evidencia de una historia que los gemelos podrían necesitar entender algún día, pero no un santuario que preservar. La fundación que establecimos, financiada en gran parte por los activos incautados de Marcus, proporcionó apoyo a las víctimas de la mala praxis médica y la experimentación no ética. Jacqueline se encargaba de las operaciones diarias, mientras yo me centraba en criar a las niñas y completar mi maestría en ética de la salud. La salud de Emma mejoró constantemente bajo el tratamiento adecuado. Aunque siempre necesitaría monitoreo, sus médicos eran optimistas sobre su futuro. Lily prosperó en la escuela, sus instintos protectores canalizándose en liderazgo y defensa de sus compañeros que necesitaban una voz. A veces, por la noche, después de acostar a las niñas, me sentaba en el jardín donde Marcus una vez me dijo que mi incapacidad para concebir me hacía inútil. Bajo las mismas estrellas que habían sido testigos de mi desesperación, ahora sentía algo parecido a la paz. No perfección, todavía había pesadillas. Todavía había días en los que la ira amenazaba con consumirme, sino un equilibrio arduamente ganado. En el aniversario del juicio, llegó un paquete de la oficina del fiscal. Dentro había una memoria USB que contenía todos los archivos del caso, junto con una nota, para cuando los gemelos sean lo suficientemente mayores para entender su historia. Sabrás cuándo. Esa tarde, mientras las niñas jugaban en el patio debajo de mi ventana, reflexioné sobre el extraño viaje que nos había traído hasta aquí. Marcus me había desechado, creyendo que mi valor residía únicamente en mi capacidad para tener hijos. A su manera retorcida, había creado la familia que creía querer, pero no para él. Los gemelos eran legalmente míos ahora. La adopción, acelerada debido a las circunstancias, se había finalizado meses antes. Todavía sabían que Marcus era su padre biológico, todavía comprendían en términos apropiados para su edad lo que él había hecho. Algún día necesitarían saber más, pero por ahora eran simplemente niños, jugando, aprendiendo, creciendo en un hogar donde eran queridos exactamente por quienes eran. La cruel ironía no se me escapó. Marcus me había descartado por ser defectuosa, incapaz de darle hijos. Sin embargo, aquí estaba yo, criando a sus hijas biológicas, mientras él pasaba sus días en una celda de prisión. Su legado no era de brillantez médica, sino de abuso criminal. A veces, la justicia llega de maneras inesperadas, siguiendo caminos tan retorcidos como las injusticias que la hicieron necesaria. Eso es todo por la historia de hoy. ¿Qué habrías hecho si estuvieras en la posición de Olivia después de ser echada? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Si quieres más historias poderosas de redención, suscríbete,
Haz clic para ver nuestro próximo viaje emocionante.